Bienvenidos a FBL Connect. En este programa conversamos sobre temas organizacionales y de talento humano. FBL Connect es presentado por Future Business Learning. Future Business Learning es un centro de idiomas que se enfoca en enseñar inglés, portugués y español a empresas en Panamá, el hub de multinacionales en Latinoamérica. Estamos en todas las redes sociales, nos encontramos en LinkedIn, Facebook y Instagram con el nombre Future Business Learning y en Twitter con @FBLearning. Yo soy Pablo Garcés, yo soy coordinador de medios para Future Business Learning y en este momento me encuentro aquí con Santa Alvarado. Bienvenida, Santa. Muchas gracias, Pablo. Santa es ingeniera industrial con maestría en ingeniería ambiental y con un posgrado en docencia educación superior. Es higienista certificada por el Consejo Latinoamericano de Seguridad e Higiene y nos va a hablar hoy de higiene ocupacional. Muchas gracias por venir, Santa. Vamos a empezar definiendo. ¿Qué es higiene ocupacional? Claro que sí. La higiene ocupacional es una disciplina que se encarga de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los peligros a la salud en el medio de trabajo, con el objetivo de proteger la salud del bienestar de los trabajadores y salvaguardar la comunidad como un todo. Hay una gran diferencia que debemos tomar en cuenta. Cuando hacemos higiene ocupacional, estamos cuidando la salud del trabajador en su medio de trabajo, en su lugar de trabajo. Cuando hablamos de la comunidad, hablamos un poquito en el enfoque de la higiene ambiental, que es la comunidad como tal, la afectación que una industria, una empresa como tal puede generar en una comunidad. ¿Quién se encarga de realizar o de aplicar o de cuidar la higiene ocupacional dentro de una empresa? La verdad que depende. Depende inclusive del país donde te encuentres. En muchos países vas a encontrar netamente un higienista como tal y es la persona que se debe encargar de este tipo de tareas. Sin embargo, aquí en nuestro país vas a encontrar muchos departamentos de gerencia o encargados o supervisores del área de seguridad y medio ambiente, calidad. Inclusive vas a encontrar departamentos de producción o manufactura que son como los entes encargados dentro de la organización de gestionar la parte de higiene. ¿Cuál es la estructura que más comúnmente encuentras tú en tu experiencia viendo las empresas? Lo más común es encontrarte con el gerente de salud, seguridad y medio ambiente, o comúnmente te puedes encontrar en el departamento de recursos humanos. Okay. Es como algo bastante normal, inclusive con la nueva ola que hay de responsabilidad social empresarial, hay dos pilares importantes que es medio ambiente, salud y seguridad. Entonces a veces esos mismos departamentos son los que se encargan pues de hacer esas tareas o de coordinar esas tareas más que nada. Muy bien. Cuando me hablas de coordinar tareas, danos más o menos una perspectiva. Esa persona que está coordinando esas tareas, exactamente, ¿qué hace en su día a día? Ok, esa persona debe tener, por ejemplo, un plan de trabajo. Te voy a colocar un ejemplo macro. Estamos viendo el avance de la línea 2 en nuestro país. Okay. El especialista o el dueño de proyecto hace su proyección en la parte de higiene. Por ejemplo, la identificación, como lo dije anteriormente en la definición, de los riesgos físicos, químicos y biológicos para toda la etapa del proyecto. Entonces hay alguien que coordina que se pueda ejecutar todas esas evaluaciones para al final poder concluir y el objetivo de la higiene, que es que la persona o el colaborador que esté en su ambiente de trabajo esté confortable, o sea, esté en un buen ambiente, entonces pues él pueda cumplir con los límites permisibles. ¿Qué sucede? Que es algo bastante básico acá. La diferencia que hay entre seguridad e higiene no es lo mismo cuando yo te hablo de seguridad de higiene o de salud. Cuando te hablo de higiene, estamos hablando de la prevención de enfermedades profesionales. Okay. Cuando te hablo de seguridad, te hablo de la prevención de accidentes. Okay. Entonces, el coordinador de todo un programa de salud y seguridad ocupacional, dentro de sus tareas está
velar también por la parte de higiene ocupacional en su proyecto o en la empresa donde esté laborando. Entonces la higiene ocupacional se encuentra como uno de los aspectos que está dentro de la salud ocupacional, ¿correcto? Correcto. Ok, entiendo. Mencionaste riesgos, ¿ok? Dentro de la higiene ocupacional. Exactamente, ¿de qué tipo de riesgos estamos hablando? Si nos vamos a una definición de pronto, tomando en cuenta OSAS 18001, es una combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la gravedad de una lesión o enfermedad que puede ser causado por el evento o la exposición. Estos riesgos para la parte de higiene se pueden dividir en riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. Wow. ¿Tienes algunos ejemplos? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos de ese tipo de riesgos físicos, biológicos y fisiológicos? Claro que sí. Los riesgos físicos, dentro de este tipo de riesgos va a entrar lo que es ruido industrial, entra iluminación, vibraciones, que lo puedes subdividir en vibraciones de cuerpo entero o extremidades, radiaciones ionizantes, no ionizantes, estrés calórico, estrés por frío. Wow. Mientras que si hablamos de los riesgos químicos, la palabra te lo define como un trabajador que puede estar expuesto a una sustancia que va a tener un efecto negativo para su salud. La parte de los riesgos biológicos es una nueva tendencia que se ha ido desarrollando y comúnmente vas a encontrar por allí el tema de los edificios enfermos. Entonces hay un poquito más que nada, se hace énfasis en los riesgos biológicos. ¿Te puedo preguntar sobre esos edificios enfermos? ¿Qué significa eso? Ok, los edificios enfermos es un tipo por decir así, de riesgos que va a estar expuesto una persona por la mala calidad del aire interior. Puede estar expuesto a alérgenos, esporas en el ambiente. Es bastante amplio. ¿Cómo se puede analizar ese riesgo? ¿Qué se puede hacer para determinar? Bueno, ahí nos apoyamos bastante de la ciencia, un poquito de lo que hemos conocido en el colegio. Siempre recuerdo el colegio, el método científico, porque cuando vas a un lugar a hacer una evaluación, lo principal es la observación y hacer muchas preguntas. Por ejemplo, una persona que trabaje con plomo o una persona que trabaje con peróxido o una persona que esté frente a una exposición de una máquina, preguntas cuántas horas de trabajo, cuál es su jornada, si tiene turnos rotativos, cuáles son sus días de descanso, cuántas horas a la semana labora, cuántos años de servicio tiene, en fin. Uno va realizando todas estas preguntas porque uno al final tiene que proyectar su hipótesis y al final lo que vas a hacer con la evaluación es poder saber si esta persona está por debajo o por encima de un límite permisible para poder garantizar de que él está en un ambiente de trabajo sano. Yo imagino que el experto, después de que realiza su análisis de riesgo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Le tiene que presentar esto a...? Usualmente en la práctica lo que es la higiene de campo, valorar a través de una medición. Lo que vas a hacer ahí en esa etapa, cuando identificamos el riesgo, lo tienes que medir y esta medición se tiene que hacer de una forma cuantitativa. No puedes llegar a un lugar y decir aquí huele mal, aquí hay mucho ruido, porque eso es algo muy... no puedes concluir. Muy subjetivo. Muy subjetivo. Está fuera del método científico. Mientras que llegas a un lugar y puedes decir, mira, aquí hay 90 dBA, ya estás hablando cuantitativamente y con eso entonces que vas a concluir. Y ahí te vas a acompañar un poquito de la higiene operativa para hacer la parte de control. ¿Qué puede hacer exactamente, hablando de esa parte de control, un trabajo el cual por la naturaleza del trabajo necesita exponerse a algún tipo de riesgo? Por ejemplo, una persona, una construcción, tiene que haber ruido, no hay forma de hacer una construcción sin ruido. Entonces, ¿qué medidas o cuál es el método a tomar para disminuir esos riesgos? Ahí es donde entramos en acción los higienistas, porque
Estamos frente a muchas fuentes que generan un tipo de riesgo. Si estás expuesto a ruido, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es que yo te voy a hacer una evaluación de ruido industrial a través de unas herramientas, que en este caso va a ser un equipo, va a ser un sonómetro integrador tipo 1 o 2, dependiendo del método que tengas. Vas a medir los decibeles en escala A y al final lo vas a comparar contra la norma y vas a concluir si cumple o no cumple. Si no cumple, entras a la parte B, entras en control. Definitivamente, si no cumples, si nos vamos a la norma, por ejemplo, la DGNTI Copanit 44-2000, tiene una jerarquía de cómo debes establecer ese control, que puede ser eliminación de la fuente, que sé que es muy difícil, me vas a decir que cuántos dólares vamos a tener que invertir en eso, pero él lleva una secuencia hasta de controles administrativos y siendo el último el uso del equipo de protección personal, que es lo más usual. Pero para colocar el equipo de protección personal adecuado, tienes primero previo que hacer tu valoración. Por supuesto. Habla un poco más de esas normas, de las normas que se aplican. Bueno, todo depende. ¿Recuerdas que hace un momento te hablaba de la clasificación de los riesgos? Y te puedo dar varios ejemplos. Por ejemplo, si te hablo de ruido, nuestro país, Panamá, tiene muchas normas, dentro de las que yo te puedo mencionar que está el reglamento técnico DGNTI Copanit 44-2000 y también está el decreto ejecutivo 306. Ellos te van dando valoración, o sea, los valores normados. Números exactos. En números exactos. Escala de, ¿cuál es el nombre de la unidad? Ok, en ruido estamos hablando de dBA. Si hablamos de vibraciones, recordarás que te mencioné vibración de cuerpo entero y mano-brazo. Ese es el reglamento técnico DGNTI Copanit 45-2000. Este es diferente porque la unidad de medida es metros sobre segundo al cuadrado, porque estamos hablando de aceleración. Si te hablo de sustancias químicas, por ejemplo, es el reglamento técnico DGNTI Copanit 43-2001, pero ahí yo te hablo de miligramos por metros cúbicos. Y así sucesivamente, o sea, dependiendo de qué riesgo vas a medir, vas a aplicar una norma. Por supuesto. Eso es aquí en Panamá. Si hablamos de una norma internacional, lo más utilizado por muchos higienistas son los TLVs, que normalmente cambian en los mayos de cada año, entonces ellos allí presentan las normas actualizadas. Muy bien. Y es una buena referencia que se puede decir que todos los higienistas a nivel mundial utilizan. ¿Cómo aseguras la confiabilidad de las mediciones? Eso es un detalle bastante amplio porque hablábamos hace un rato del encargado. Ahí es donde entra el encargado del departamento o el encargado de realizar la parte de higiene, porque debe tomar en cuenta el aseguramiento metrológico de las mediciones. La metrología es la ciencia que estudia las medidas y ahí debe tomar en cuenta desde la selección del equipo de medición. Yo siempre le digo a la gente, comprar el equipo más caro o el más barato no es que te va a hacer la diferencia. La diferencia es que compres el equipo adecuado para el fin y de acuerdo a la resolución del equipo versus también lo que es el límite normado. Los métodos de ensayo, si voy a medir ruido, por ejemplo, yo voy a tener un ISO 9612 o yo voy a medir otro método, otra medición con otro método dependiendo. También las condiciones ambientales afectan mucho porque el método te puede decir que no puedes medir ruido si está lloviendo o no puedes medir ruido si pasas una humedad relativa de 95%. Entonces hay que mantener el control y sobre todo el factor humano, que tiene que ser un personal que ya esté capacitado y que por lo menos cumpla con las competencias. Muchas empresas lo que optan es por contratar laboratorios que estén acreditados en ISO 17025, porque tal vez una empresa tenga el recurso para comprar el dinero, pero ese no es su negocio, no es su naturaleza. Entonces, no es factible que una empresa compre, por ejemplo, $50,000 en equipos y que no lo vayas a utilizar. Entonces, lo más
factible es que contrates un laboratorio de medición y que organices en el año lo que vayas a realizar. Entonces ellos te dan fe, igual son una parte externa, claro, y te van a dar fe de lo que tienes en la empresa. Por supuesto. ¿Cómo se certifica un higienista? Bueno, hay varios acompañantes. Hace unos años atrás se salió un documental de lo que hace un higienista o lo que es el desarrollo de la higiene ocupacional en Latinoamérica. Y dentro de ese documento se habla de las funciones del higienista y lo que es la experiencia, y por lo menos debe tener 5 años. Okay. Sin embargo, eso debe ir acompañado de ciertos exámenes donde tú pasas, como cuando estás en la universidad, un puntaje, entonces ellos te dan esa certificación, depende, pero más que nada es buscar las horas, la cantidad de horas que te establece el consejo, los años de experiencia, la expertise, la práctica. Okay. Eso le llamamos, perdón y que te interrumpo, la competencia técnica. Excelente. Muy bien. Pregunta, ¿cuál sería tu perspectiva de la situación actual de la higiene ocupacional en Panamá? Creo que la higiene ocupacional está avanzando. Ya hace 10 años comencé a trabajar en higiene y hace 10 años veías unos cuantos modelos en equipos, veías a unas cuantas empresas tratando de incluir en sus programas la parte de higiene, veías a que las empresas en sus PAMAs colocaban una medición como mínimo. Sin embargo, hoy día ves que en las grandes construcciones como la ampliación del canal, vas a la autoridad del Canal de Panamá, a lo que es la línea 2, vas a una empresa de minería, y no es sorpresa ya encontrarte con una persona que te maneja el tema de higiene. Qué bueno. Y que ya hace un programa anual, y ya no es una sorpresa, y sobre todo las empresas transnacionales pienso yo que han influido mucho porque ellas ya vienen con sus corporativos y lo que buscan o lo que ha dado el empuje en Panamá es que se vayan aplicando las normas. También hoy día tenemos muchas empresas que se certifican en ISO 9000, OSAS 18001, ISO 14001, entonces de una u otra forma en estas normas se habla de la parte de valoración que hace que de una u otra forma la empresa necesite hacer sus evaluaciones a través de la higiene. Ok, dime, ¿qué recomendaciones le puedes dar a un profesional de la higiene ocupacional? Le puedo dar varias recomendaciones. La primera, que nunca se aburra de actualizarse. La higiene ocupacional mañana te puede cambiar un método, mañana te puede cambiar un equipo y el higienista siempre tiene que estar actualizado. Lo segundo es que si laboras en una empresa, mantén siempre actualizado el plan de higiene ocupacional. Mantén un cronograma anual, define en el periodo de tiempo que la empresa lo establezca el presupuesto anual y más que nada, cuando se realizan las mediciones, no las dejes en la gaveta, sino que le puedas dar seguimiento y puedas establecer los controles necesarios, porque recuerde que la higiene es la prevención de las enfermedades laborales. Entonces, somos unos doctores en las industrias, así de simple. Así de simple, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santa. Muchísimas gracias por todas tus recomendaciones. Aquí también muchas gracias a todos por escucharnos. No olviden darnos likes, suscribirse, comentar y difundir a través de las redes sociales. Muchas gracias por su sintonía y nos vemos pronto.